Chicos, buenas noches. Soy John Rodríguez, encargado de la Cátedra de Casos Clínicos, y el día de hoy vamos a hablar lo referente al caso de mama. Como ya sabemos y como está estructurado, vamos a hablar un poco de embriología, de ahí algo de anatomía, algo de histología y de ahí la fisiología aplicada al caso clínico y la resolución del mismo. Ya tenemos esta costumbre de resolverlo de esta forma, por lo tanto vamos a empezar. Entonces, como les he mencionado, siempre la primera parte que deben de saber son los puntos embriológicos más importantes de cada órgano a estudiar. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Puntos que te van a preguntar: ¿en qué semana inicia? ¿Cuándo termina la formación? ¿De qué capa germinativa se forma? Entonces, esos puntos lo vamos a hablar el día de hoy respecto a mama. Entonces, en la embriología de la mama, ¿qué tenemos? El primer trimestre, aproximadamente en la tercera semana de gestación, a nivel del embrión, en la parte ventral del embrión empiezan a formarse algo que se llaman las yemas de células epiteliales. Se empiezan a formar las yemas de células epiteliales. Ahora, si te preguntan de qué capa germinativa provienen estas yemas de células epiteliales, es ectodermo. Ectodermo. Otro nombre, como lo puedes encontrar, es yemas mamarias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce? A nivel de la piel, esta es la piel, está con sus múltiples cantidades de células, ¿de acuerdo? Empieza a formarse y a prolongarse hacia la parte interna las células. Esto de aquí es ectodermo, ¿de acuerdo? Esto es ectodermo. Mientras que la parte de acá, en donde hay células, estos son células, pero del mesodermo. Entonces, en la tercera semana, el ectodermo empieza a formarse algo que son denominadas las yemas mamarias. ¿Cuáles son las yemas mamarias? Esto de acá. Mientras que lo que está de amarillo son células del mesodermo, las cuales, y pregunta de examen acá, tienen receptores. Acá tienen unos receptores. ¿Y para quién son receptores? Para unas moléculas que secretan las yemas mamarias. Aquí están estas moléculas. ¿Cómo se llaman estas moléculas de acá? Acá vamos a ponerlo. Se llaman proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Entonces, la proteína relacionada con la hormona de la paratiroides. ¿De acuerdo? Entonces, esta célula, esta molécula secretada por la yema mamaria, permite que el mesodermo luego responda induciendo ¿sobre quién? Sobre el ectodermo para que éste siga formando y prolongando ¿a quién? A la yema mamaria. Es decir, siga creciendo a partir de ectodermo. ¿Eso en qué semana se da? Tercera semana. Esto posteriormente, estas yemas mamarias, conforme van avanzando, las yemas mamarias crecen, 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 empiezan a prolongarse y empiezan a ramificarse. Entonces, estas ramificaciones de acá, en un inicio son sólidas, sólidas. Y aquí está las células sólidas, sólido, sólido. Entonces aquí empieza el proceso de ramificación.
¿Cuántas ramificaciones aproximadamente tiene? Entre 15 a 20 ramificaciones. 15 a 25, perdón, ramificaciones. A esto, ¿cómo se denomina? Cordones. Estas ramificaciones se denominan cordones mamarios. Pregunta de examen. Los cordones mamarios son aproximadamente 15 a 25 y se forman ya en el segundo trimestre. ¿Sí? Entonces, los cordones mamarios, ¿cuáles son? Estos de acá. Se llama cordones cuando todavía las células están muy juntas, muy pegadas. Mientras que estas de acá son, ¿quién? Las yemas mamarias. ¿Sí? De ahí, este cordón mamario, conforme va creciendo posteriormente, ustedes saben que se forma un canal, como una tubería. Este canal o esta tubería se forma a partir, aquí voy a dibujar solamente uno por motivos esquemáticos, se forma y las células se ponen hacia la parte lateral de cada conducto. ¿Sí? Entonces, este cordón aproximadamente en el tercer trimestre, los cordones pasan a formar, ¿qué? Los conductos mamarios, ¿de acuerdo? Ya no es cordón, es conducto mamario. Este conducto mamario, aquí está, es todo esto de acá. Mientras que la yema ahora pasa a formarse o a denominarse alvéolo mamario. Ese es en la tercera semana. ¿Y gracias a quién? ¿A qué estímulos se produce la formación de cada uno de estos? En el caso de los alvéolos mamarios, gracias al estímulo, aquí está con un más, de la progesterona. En el caso del conducto mamario, gracias al estímulo de quién? Del estrógeno. ¿Sí? Asimismo, como nosotros tenemos, en el caso sobre todo de las mujeres, estas células mesodérmicas empiezan a proliferar y a crecer, a multiplicarse y a diferenciarse ¿a qué? A tejido conectivo. Es decir, acá va a haber tejido conectivo, tejido adiposo. ¿Y quién estimula ese crecimiento también? El de acá, el estrógeno, aproximadamente en tercera semana. ¿Qué más? Algunas células que son células epiteliales, que están en el conducto mamario, se diferencian en unas células alargadas que tienen función contráctil y que se posicionan en la parte lateral del conducto mamario y del alvéolo mamario, de tal manera que a ciertos estímulos de hormonas, por ejemplo la oxitocina, se contraen. Es decir, se forma ¿quién? Las células mioepiteliales. Es decir, células epiteliales que tienen la capacidad de contraerse gracias a la actina y la miosina que pueden contener. ¿De acuerdo? Entonces, ese es más o menos el desarrollo embriológico. ¿Qué te van a preguntar aquí? ¿Qué semana empieza y de qué capa germinativa? Tercera semana, ectodermo, rodeada en el mesodermo que lo contiene. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte anatómica, los puntos importantes que debes saber, aparte de la vascularización, que eso seguro ya lo han visto en sus clases, es la inervación. ¿Y por qué la inervación? Porque tiene explicación para lo que presenta el caso, para lo que presenta el paciente. Entonces, sobre todo nos vamos a centrar en esta imagen.
¿Qué nos dice esta imagen? Que la piel que rodea a la glándula mamaria está inervada desde el primer Entonces, en la parte de la anatomía, la inervación, perdón, tienen que saber que la piel que rodea la glándula mamaria está desde el primer a sexto rama intercostal, más algunas ramas del plexo braquial. Mientras que la parte en sí de la glándula mamaria está desde el cuarto hasta la sexta rama intercostal, más abundantes ramas del plexo braquial. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el plexo braquial también da ramas ¿a quién? A la parte de los músculos interescapulares, a parte de los músculos que está en el dorso de la persona. Por lo tanto, si nosotros estimulamos parte de estos nervios, ya sea por medio de la glándula o por medio de la piel, también se va a ver un dolor en la parte posterior de la espalda, es decir, en la escápula. ¿Sí? Y es algo que explica lo que tiene el paciente. El paciente tenía un dolor que empezaba en la glándula mamaria, se prolongaba hacia la axila y posteriormente se iba hacia la espalda, justamente por la inervación que presenta o que comparte con estas regiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo referente a anatomía. El siguiente punto, vamos a ver acá, es la histología. En la histología más que todo es saber diferenciar los nombres, porque aquí muchas veces se marea. ¿Cuáles son los nombres? Primero, la parte de acá, esto de acá, que es el pezón. En el pezón va a haber entre 15 a 25 conductos o puertas o poros, producto que a ese nivel llegan los conductos galactóforos. De ahí esta parte más ensanchada, voy a cambiarla de color, esta parte más ensanchada, que es el seno galactóforo, y de ahí cada seno galactóforo se comunica ¿con quién? Con un conducto galactóforo. Este conducto galactóforo sigue ramificándose y llega a esta parte de acá, esto de acá. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto se llama la unidad alveolo terminal. Este es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se genera o se producen los cánceres de mama. Esta unidad que es la última parte, este bolito que es el alveolo y este conducto que conecta a la rama más grande es la unidad alveolo terminal. Cada unidad alveolo terminal, la fusión de varias, forma los lobulillos mamarios. Y varios lobulillos acá, todo esto forma los lóbulos mamarios. Ahora, cada lóbulo mamario se interconecta con un conducto galactóforo Por lo tanto, ¿cuántos conductos galactóforos vamos a tener? Aproximadamente entre 15 a 25. Algo que me olvidaba. Por acá. Estos lóbulos y estos lobulillos están rodeados ¿de qué? De tejido conjuntivo, denso, irregular
más grasa, adipocitos. ¿De acuerdo? Tejido conectivo denso y irregular más adipocitos. Y algo que les estaba adelantando, ojo, en el proceso de formación embriológica, estos conductos se forman siempre y cuando sea estimulado por estrógenos y progesterona. Pero en el caso del varón, la testosterona produce una degeneración de los conductos. ¿De acuerdo? Este siempre y cuando el embrión o el feto tenga la codificación o los genes para ser varón. Es decir, la testosterona causa degeneración de conductos, de ahí que no hay un desarrollo o un abundante desarrollo mamario en los varones. ¿Se entendió? Entonces, esto se produce en ¿quién? Mujeres. El cuarto punto es lo referente a la fisiología. En la fisiología de la glándula mamaria tenemos que ver puntos importantes, sobre todo qué hormonas participan, en qué parte del ciclo de la formación, tanto, o del desarrollo, perdón, tanto en la niñez, en la adolescencia, cuando ya están embarazadas y del ciclo menstrual, se producen los cambios hormonales para el desarrollo adecuado de estas glándulas mamarias. Entonces, aquí tenemos que saber que la mama cumple o hay tres grandes etapas en las cuales se va a desarrollar. Tres etapas de desarrollo. Así hay que ponerlo. Tres etapas de desarrollo. Uno es en el recién nacido. Está naciendo, hay estímulo por parte de las hormonas de la madre. Otro es en la pubertad, cuando empieza la mujer a tener la primera sobrelevación mamaria. Y otro es en el embarazo. Estas son las tres grandes etapas en las cuales hay cambios hormonales en la mama. Ahora, la mama, si es que queremos verlo en el caso de mujeres fértiles, una mujer fértil tiene o pasa por cambios dependiendo del ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Ahora, para esto tenemos que saber que la mama, para que se desarrolle, tiene que ser estimulado. ¿Por qué hormonas? Estrógenos, progesterona, prolactina, oxitocina y otra que es la hormona coriónica humana, la gonadotrofina coriónica humana, pero secretada por el feto. ¿De acuerdo? Entonces, estas son 1, 2, 3, 4, 5. 5 de las más importantes. No digo que sean las únicas. Son 5 de las más importantes que permiten el desarrollo adecuado de ¿quién? De la mama. Ahora, primer punto. Vamos a verlo acá. ¿Qué te dice? Punto A. Dice, o vamos a hablar un poco de prolactina. ¿Qué dice la prolactina? La prolactina es una hormona peptídica que ya saben, pero que permite ¿qué? ¿Cuáles son las funciones? Y eso sobre todo debemos recalcar al momento de estudiar la fisiología. Primero, ¿se produce por quién? Es producida en la adenipófisis. ¿Por qué células? Por las células lactotrofas. ¿Sí? Siguiente, tiene la propiedad de que no se une
a proteínas. Por lo tanto, toda la prolactina que se secreta, toda ella hace acción y tiene una semivida, es decir, su tiempo de duración de aproximadamente 20 minutos. ¿Sí? Ahora, estos de acá, ustedes saben y seguro lo han repasado, su secreción depende de un feedback negativo. Es decir, si es que yo tengo una hormona que se llama dopamina aumentada, ¿qué va a pasar con la prolactina? Va a disminuir. Mientras que si yo disminuyo la dopamina, ¿qué va a pasar con la prolactina? Va a aumentar. Ahora, la dopamina, ¿en dónde es secretada? ¿O por quién es secretada? Es secretada por el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué núcleos? El núcleo paraventricular y ¿qué otro núcleo? Y el núcleo arcuato. Entonces, estos dos de acá, estos dos núcleos secretan a nivel del hipotálamo, el cual tiene comunicación con la adenohipófisis por el sistema portihipofisiario para secretar o inhibir la secreción de prolactina. ¿Se entendió? Entonces, prolactina semivida y depende de qué? Del estímulo de dopamina. Siguiente. Ahora, la prolactina, ¿quién lo estimula? Vamos a escribirlo por acá. ¿Quién estimula la secreción de prolactina? Estos son los estimulantes. 1. La lactancia, es decir, la succión. ¿Qué más? Los niveles de estrógenos. ¿Qué más? El sueño. Mientras, ¿quiénes inhiben? Vamos por acá. ¿Quiénes inhiben la secreción de prolactina? Dos hormonas. La somatostatina. ¿Quién más? La hormona del crecimiento. Son las dos que inhiben la secreción de prolactina. ¿Sí? Siguiente. Vamos por acá. Bien. Siguiente hormona. ¿De quién hablaríamos? De estrógenos. ¿Sí? De estrógenos. Ahora, los estrógenos, ustedes saben, los estrógenos tienen varias funciones en el cuerpo, que ya lo hemos visto en el caso anterior. Pero respecto a la mama, ¿qué función cumplen? Primero, y es muy importante, si sabemos estas funciones, créanme que se explica todo lo que tiene el paciente en el caso clínico. ¿Sí? Primero, en la mama, el estrógeno, aumenta la vascularización, la irrigación. A esto va a conllevar a que aumente la permeabilidad vascular. Y a esto va a conllevar a qué? Si aumenta la permeabilidad, va a salir plasma. ¿Hacia dónde va a salir el plasma? Hacia el tejido conectivo y el tejido adiposo. Por lo tanto, hay edema. Por eso que ustedes, y recordando, tenemos el ciclo menstrual. Acá tenemos el ciclo menstrual. Acá. Ciclo menstrual, día 0, día aproximadamente 28 y día 14, el día de la ovulación. En la primera parte, que es la fase folicular, y la otra que es la fase lútea. En la fase folicular, nosotros no sabemos entonces en la fase folicular, ¿qué hormona gobernaba?
estrógenos. En la fase lútea, ¿qué hormona gobernaba? Progesterona. Entonces, ustedes saben, las mujeres, en especial antes o días previos a que empiecen a menstruar, ¿qué dicen? O algunas mujeres perciben que las mamas empiezan a crecerles. Justamente por esto, al aumento de la vascularización gracias a los estrógenos. ¿Sí? ¿Qué más? Estimula ¿a quién? La proliferación del parénquima. La proliferación de parénquima. Y al decir parénquima, ¿a quién nos referimos? Tejido conjuntivo y tejido adiposo. ¿Sí? ¿Qué más? Permite que la proliferación y ramificación de conductos. Si nosotros hablamos de conductos galactóforos, ¿quién actúa sobre estos conductos? Estrógenos, punto, nada más. Si hablamos de alvéolos, ¿quién actúa sobre alvéolos? Y lo mencioné una diapo más atrás, progesterona. Punto C. ¿De quién hablamos? De progesterona. Y para que no se nos vaya la idea, ¿qué tenemos que saber aquí? ¿A quién estimula? La proliferación de los alvéolos mamarios. Como punto importante. ¿Sí? ¿Qué más? Protege de la estimulación excesiva de los estrógenos. Es decir, con este amiguito de acá, están en constante equilibrio. La progesterona siempre va a tratar de regular la acción de los estrógenos, su sobreproducción y su acción. ¿Sí? ¿Qué más? Las mujeres se preguntarán, ¿por qué una mujer cuando sale embarazada, claro, le crecen las mamas, pero no le sale leche? Y después que da a luz, después que da parto, ya le sale la leche. ¿Gracias a quién? A la progesterona. ¿Quién actuaba o quién secreta la progesterona en una mujer embarazada? La placenta. ¿Sí? Entonces la placenta se encarga de ¿qué? De inhibir dos cosas, la secreción y acción de la prolactina. Pregunta de examen. Entonces, ¿por qué una mujer cuando está embarazada no le sale leche y cuando da a luz ya le sale la leche? Por la progesterona. En el embarazo la progesterona está muy aumentada porque es un gestágeno, mientras que cuando ya dio a luz, como sale también la placenta, ya no hay los niveles adecuados de progesterona que inhiban a la prolactina. Entonces la prolactina empieza a actuar y ¿qué hace? Hace que exista leche. ¿Sí? ¿Qué más? Inhibe, aquí lo pongo un menos, inhibe la síntesis de una hormona de la leche, de una proteína de la leche que se llama la alfa-lactoalbúmina. ¿Ah? ¿Qué más? Aumenta el nivel de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama la 17 beta deshidrogenasa. Esta 17 beta deshidrogenasa, ¿de qué se encarga? De pasar los niveles de estrógenos, en este caso un estrógeno bien activo que es el estradiol, al uno menos activo que es la estrona. Entonces, la progesterona siempre va a tratar de ¿quién?
de apaciguar la acción de los estrógenos, gracias a las diferentes acciones que aquí se mencionan. ¿Se entendió? Listo. De ahí hay otra hormona, como por ejemplo la oxitocina, de que se va a encargar de estimular la contracción y posterior excreción de leche. ¿Sí? Nada más. Punto. Pero estos son los puntos importantes que debemos saber respecto al caso clínico. Ahora, yéndonos al caso. Ahora, ¿qué dice el caso clínico? Ya ahondándonos a los temas del caso clínico. Punto 5. Caso clínico. ¿Qué dice el caso clínico? Se trata de una mujer, una paciente mujer de 32 años, 32 años que, por acá lo voy a poner, hace un año que empezó con mastodinia. Mastodinia, y de ahí vamos a ver cada término. Izquierda. ¿Sí? Este dolor se irradiaba ¿a dónde? Se irradia a brazo, ¿a qué más? Axila, espalda. Y mírenme, toda la parte que habíamos mencionado que está inervado por los nervios intercostales del 1 al 6, en el caso de la piel. ¿Qué más dice? Hace una semana que menciona, empezó con el consumo de anticonceptivos orales. Y estos anticonceptivos orales, ¿qué causaron? Que el dolor aumente. Ahora, para ir, antes de seguir avanzando, ¿qué es mastodinia? Mastodinia se refiere a aquel dolor de la mama, pero que está relacionado con el ciclo menstrual. Es decir, en la primera parte, los primeros 14 días del ciclo menstrual le duele. En los siguientes desaparece. Y así va a ir todos los meses, que es diferente a mastalgia. Mastalgia es un dolor de la mama, pero que no cede ese dolor. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, el consumo de los anticonceptivos orales aumentaban el dolor. ¿Qué más? Si consumía café, también aumentaban el dolor. Se menciona ahí. ¿Sí? De ahí dice que semanas, hace 2 semanas, presentó, y justamente por eso fue a la consulta médica, una bolita en mama izquierda. ¿Sí? Ahora, como antecedentes, ¿qué tenemos? Antecedente. Dice que su menarquia, es decir, la primera menstruación, fue a los 10 años. Otro, su fecha de última regla fue hace 6 días, que tuvo un hijo y que no dio lactancia. Ah, y algo más que agregan por acá, y por ahí le he visto que es una preguntita. Consumo de pecanas. Vas a ver que es importante, ¿ah? Esto y esto de acá.
¿Sí? Al examen físico que encontraron, por acá vamos a ponerlo. Examen físico. ¿Qué encontraron? Encontraron, primero, que las mamas son dolorosas. ¿Qué más? Que si la mama lo dividimos en cuadrantes, está una mama, lo dividimos en cuadrantes, en la parte superior era donde tenía más tejido glandular, mayor tejido glandular, ¿sí? Y que la mama izquierda era la más grande, la mama izquierda es la de mayor tamaño, ¿sí? ¿Entendió? Listo. De ahí le hicieron una ecografía de la mama. ¿Y qué encontraron en esta ecografía? Encontraron una mama con patrón fibroquístico. Fibroquístico y tejido glandular aumentado. Y tejido glandular aumentado. Como diagnóstico que nos ponen los diagnósticos, dos diagnósticos. Primer diagnóstico dice mastopatía fibroquística. Y el otro diagnóstico, quiste simple de mama derecha. Mama derecha. Esta en la mama derecha y esta en la mama izquierda. ¿Sí? Entonces, este es el relato cronológico de todo lo que pasó a la paciente en el caso clínico. Pero ¿qué aplicación tiene? Y de ahí nos mencionan, ¿ah? Nos dicen y nos dan algunas preguntas. ¿Qué relación tiene el dolor con la menstruación? ¿Qué relación tiene con el consumo de café? Y entre otros. ¿Sí? Entonces, vamos desarrollándolo. Primero hablemos de los procesos que se están dando y que nos dan el diagnóstico. ¿Qué es una mastopatía? Cuando nosotros hablamos de tumores, así como hablábamos de tumores de ovarios, hay tumores, uno que son los benignos, que es casi la mayoría, y otros que son los malignos. Dentro de los tumores benignos tenemos que estos de acá, sobre todo, afectan a los alvéolos más el tejido conectivo que rodea. Pero ¿cuál es la característica? Que estos son cíclicos. Es decir, en la primera parte del ciclo menstrual están presentes, en la segunda parte del ciclo menstrual desaparecen o disminuyen su tamaño. Mientras que los otros, que son los malignos, tienen la característica que siempre aumentan de tamaño. ¿Y afecta a quién? ¿A quién afecta? A la unidad alveolo terminal. Sobre todo a esta, porque puede también afectar a tejido conectivo. ¿Ya? A la unidad alveolo terminal. ¿Sí? Entonces, estos son los tumores benignos y malignos. Si nosotros hablamos o queremos hablar de tumor benigno, que es el caso del paciente, la paciente tenía una masa en la mama izquierda y esa masa empezó a sentirlo y justamente fue por eso que va a la consulta médica.
Entonces, esto de acá, ¿qué pasó? Lo normal es que sea así un conducto, pero este empezó a ensancharse, de tal manera que esto causaba la prolongación y el movimiento de todo el tejido conectivo que lo rodeaba y causaba el aumento de volumen en esa región. ¿Qué les dije? Cuando nosotros hablábamos de alvéolos, ¿qué hormona participa? Progesterona. Cuando hablábamos de conductos, ¿qué hormona participa? Estrógenos. Ahora, esto de acá crece tanto alvéolo como conductos, cuando estamos hablando de una mastopatía fibroquística. Entonces, la mastopatía fibroquística es el aumento de tamaño. ¿De dónde? De esto. De parte del tejido conectivo que rodea inmediatamente al conducto, el conducto y parte del alvéolo. Pero esto es cíclico, es decir, a veces está grande, a veces está pequeño. A eso se refiere mastopatía fibroquística. Ahora nos dicen y nos mencionan si el dolor que tiene la paciente, ¿qué relación tiene? Y vamos a desarrollarlo de esta forma. ¿Qué relación tiene? Aquí pongo A. ¿Qué relación tiene el dolor con la menstruación? ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí lo tiene. ¿Y por qué? Primero, ¿qué dije? En el ciclo menstrual, la primera parte, ¿por qué hormona está gobernada? Estrógenos. La segunda parte, ¿por qué hormona está gobernada? Progesterona. ¿Quién causaba el aumento de el tejido mamario? Los estrógenos. Los estrógenos causan aumento del tejido mamario, mientras que la progesterona, ¿de qué se encarga? De regular la acción de los estrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene en la menstruación? Que el tejido mamario, este tejido mamario, va a aumentar en la primera parte. Por eso que en el paciente menciona que lo encontró un médico, pero otro no lo encontró. Y que más menciona que una semana antes de su menstruación empezaba con el dolor. Con el dolor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el desarrollo del ciclo menstrual, tenemos acá día 0, día 14 y día 28. El punto o el pico máximo aquí es estrógenos y de ahí va descendiendo levemente por acá. Mientras que el otro, el punto máximo de acá, es progesterona y de ahí va descendiendo progesterona y estrógenos. Por eso que una semana antes, cuando todavía existe en la sangre gran cantidad de estrógenos, entonces los estrógenos estimulan ¿a quién? A la producción de mayor tejido mamario y esta mayor producción de tejido mamario, ¿qué va a causar? Dolor. Dolor. ¿Sí? Si es que la persona está predispuesta, y de aquí voy con esta parte, de acá, puede desarrollarse esos quistes. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué, profesor, en unas mujeres se desarrollan los quistes y en otras mujeres no? Por lo siguiente, para la mastopatía, fibroquística, hay dos factores importantes. Un factor que es el factor predisponente y punto 2, otro que es el factor condicional. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Qué son factores predisponentes? Es decir, que una mujer puede nacer genéticamente ya con los genes que le van a condicionar a que posteriormente pueda o no desarrollar esos quistes en la mama. ¿Y qué es el factor condicional? Son todos los factores ambientales, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales, el consumo de ciertos fármacos que hacen que se desarrolle o no. Pero ¿cómo es esto? Normalmente tenemos, ya sabemos, este desarrollo de la adenohipófisis va a secretar dos hormonas importantes, la FSH y la LH, las cuales van a llegar a nivel ovárico, aquí lo voy a poner, a ovario, para estimular por su parte tanto con FSH para la producción de estrógenos y de progesterona y tanto para LH para la producción de estrógenos, los cuales van a estar en constante equilibrio. Entonces, si es que esta producción, por acá vamos, está equilibrada, es decir, se produce igual cantidad de progesterona que igual cantidad de estrógenos, la balanza se mantiene equilibrada. Y así la mujer esté genéticamente predispuesta y no haya existido factores ambientales, fármacos u otros, el ovulillo mamario será normal. Mientras que si existen ciertos factores, como por ejemplo fármacos, dentro de estos fármacos anticonceptivos orales, otros alimentos que contienen una sustancia que se llama metilsantinas, otro tabaco, otro alcohol, entre otros, esto va a condicionar a qué cosa, que aumente la cantidad, y aquí lo voy a poner, la balanza, aumente la cantidad de estrógenos, incline la balanza a su favor y disminuya la cantidad de progesterona. Por eso que va a estar más aumentado, más pesado acá y más liviano acá. Estos factores que causan un desequilibrio entre estrógenos y progesterona. Y en este desequilibrio, ¿qué va a causar? Aumentado de estrógenos y progesterona disminuido. ¿Y con esto qué se va a lograr? Se va a lograr que a nivel del ovulillo, se desarrolle ¿qué? Quistes. Y es lo que tiene el paciente. Entonces hay factores que predisponen a que se desarrolle mayor cantidad de estrógenos y disminuya la cantidad de progesterona. ¿Sí? A esto sumado también ¿qué? Los altos niveles de prolactina, los altos niveles de estrés. ¿Sí? Entonces, estos son factores predisponentes, ¿sí? Que hacen que se produzca ahora. Entonces, si les preguntan, ¿cómo es que se desarrolla una mastopatía fibroquística? La pregunta es clave y la respuesta es puntual, por el desequilibrio entre estrógeno y progesterona. Es decir, aumenta estrógeno y disminuye progesterona. Si aumenta estrógeno, ¿qué va a causar el estrógeno? Mayor producción de tejido mamario, un desequilibrio en la producción de los lobulillos, de los conductos, del tejido
conjuntivo adyacente y por lo tanto se van a producir bolas. Esas bolas, ¿cómo se manifiesta en la mujer? Como mastopatía fibroquística. ¿Sí? Entonces, ¿tiene relación la menstruación con el dolor? Ahora, si es que aumenta el tejido mamario, ¿va a aumentar el dolor? Obvio, porque hay inervación y esa inervación es estimulada por el estiramiento. Si se estira con el crecimiento del tejido conjuntivo, con el crecimiento del conducto, por lo tanto va a doler. Y es lo que te preguntaban. ¿Qué cambios se producen en la menstruación respecto a la glándula mamaria? Primera mitad, estrógenos, aumenta el tejido mamario. Segunda mitad, progesterona, regula la acción de los estrógenos y por lo tanto que no se produzcan esos desequilibrios. Si se produce ese desequilibrio, va a causar ¿qué? En el paciente, dolor. Segundo punto. Segundo punto, punto B. ¿Qué relación tiene con los anticonceptivos? Ahora, los anticonceptivos no te especifican cuál. Supongamos que son los anticonceptivos orales, es decir, las pastillas. Los anticonceptivos son medicamentos, son fármacos que son, la gran mayoría actualmente es la fusión de estrógenos más progesterona, casi en las mismas cantidades. Sin embargo, existen aquellos anticonceptivos orales en que tienen gran cantidad de estrógenos más poca cantidad de progesterona. Por lo tanto, ya hemos visto en la fisiopatología que mencioné, para que se produzca dolor y crecimiento de mamas o crecimiento de tejido en las mamas, ¿quién debe predominar? Estrógenos. Por lo tanto, si los anticonceptivos tienen gran cantidad de estrógenos, ¿qué se va a causar? Aumento del tejido mamario y un desequilibrio en su crecimiento. Desequilibrio en la formación ¿de qué? De los conductos. ¿Y esto cómo se va a manifestar en el paciente? Como quistes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es respecto a los anticonceptivos. Siguiente pregunta. Decía, ¿tiene relación, y por acá lo vamos a poner, tiene relación el café y las pecanas que consume con el dolor que presenta? Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen una sustancia que se llama las metilsantinas. Y las metilsantinas son sustancias que causan ¿qué? Potencian la acción de los estrógenos. Y ya sabemos la historia. Si aumenta estrógeno, aumenta tejido. Si aumenta tejido, ¿qué aumenta? Dolor, estímulo nervioso. Y todo eso causa dolor y quistes. ¿Sí? ¿Qué más? Al potenciar asimismo la acción de los estrógenos, se dice que también aumenta la cantidad de catecolaminas. Y el nivel de catecolaminas aumenta los niveles de AMP cíclico en la mama. Estas dos cosas que va a causar aumento del tejido mamario y este aumento del tejido mamario va a causar, pero de forma desequilibrada, va a causar
aumento o la formación de quistes y qué más, dolor. ¿Sí? Entonces el café y las pecanas sí tiene relación. ¿Sí? Ahora, ¿qué más menciona? Tiene relación, por acá lo voy a poner, el no dar de lactar con el dolor. La paciente no dio de lactar. Tuvo un hijo, pero no dio de lactar. ¿Tiene relación esto? ¿Mm? Cuando una mujer da de lactar, aquí lo voy a escribir, cuando lacta o da de lactar, ¿qué se produce? Aumenta la cantidad de prolactina. ¿Sí? Prolactina. Ahora, si es que el dar de lactar aumenta la cantidad de prolactina, el no dar de lactar, ¿qué causaría? Disminuiría los niveles de prolactina. Ahora, fisiológicamente, la prolactina estimula la producción de progesterona. Y si yo no doy de lactar, la prolactina disminuye y la producción de progesterona, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Por lo tanto, va a haber nuevamente un desequilibrio entre estrógenos y progesterona. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo está enmarcado a la acción de los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Entonces, por acá, nosotros tenemos un aumento en la producción de estrógenos, en el caso de la mujer, y una disminución en la producción de progesterona. ¿Esto a qué va a conllevar? A que el paciente, la paciente, tenga un aumento del tejido mamario. Este tejido mamario que es aumentado o que es estimulado su crecimiento gracias a los estrógenos, pero es regulado por la progesterona. Si la progesterona está disminuida, entonces el tejido mamario va a crecer de forma irregular, un crecimiento irregular. Le voy a poner crecimiento irregular. Al crecer irregularmente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a formar quistes. Va a pasar que se va a aumentar el tejido conjuntivo. Y esto va a producir ¿qué? Un estiramiento de las raíces nerviosas. Y por lo tanto, ¿qué va a producir? Dolor más una masa palpable, como lo presentaba la paciente. ¿Sí? Entonces, esto es una predisposición. ¿Eh? Algunas mujeres están predispuestas, otras no. Las que están predispuestas y a eso lo suman, por ejemplo, el consumo, en este caso, de café, pecanas, estos dos que tienen que metilsantinas, los sumas anticonceptivos orales, que se encarga de
Estos en sí es estrógeno y progesterona sintético que lo consumen. Entonces disregulan esto. ¿Qué más? Consumo de tabaco, estrés, ¿sí? Entonces todo esto, ¿qué más? La menstruación. ¿Va a conllevar a qué? A que se produzca una disregulación entre estrógenos y progesterona y por lo tanto posteriormente se produzca dolor, aumento de la glándula y por lo tanto se va a evidenciar en el paciente como qué, como si fuese una masa. ¿Se entendió? Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosa me la hacen saber. Con ustedes hasta otra oportunidad.